Mucho gusto. Ahora vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos de motivación, algunas definiciones y vamos a pasar una panorámica rápida por algunas concepciones de la motivación a través de la historia. Estas concepciones pues van a incluir a algunos filósofos, algunos psicólogos y posteriormente vamos a hablar con más detalle de algunas de las teorías de motivación que consideramos más importantes. Una que es la motivación inconsciente, con los psicoanalistas Sigmund Freud, Melanie Klein y Jacques Lacan fundamentalmente. Y vamos a ver también la motivación desde el punto de vista del conductismo o ingeniería conductual en otra ocasión. Iniciemos. ¿Cuál es el significado etimológico de la palabra motivación? Bueno, pues resulta que son dos vocablos latinos. Motus, que significa movido, y motio, que significa movimiento. Entonces, aquí la motivación tiene que ver con acción, con movimiento, con hacer cosas, con producir ciertas reacciones, con, con moverse. Aquí en esta imagen está un ser humano moviéndose, que es precisamente el significado etimológico de la motivación, algo que te impulsa a moverte, a hacer cosas o a no hacerlas también. Entonces, la motivación de dónde viene? Bueno, en otro video explicamos el concepto de ser humano como unidad biopsicosocial y tratamos de exponer los puntos básicos de nuestra herencia genética, de qué cosa es un gen, ¿no? Pero aquí podemos ver que se relaciona nuevamente ese concepto de ser humano como unidad biopsicosocial y que la motivación puede ser innata. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya nacimos con ella. ¿Y cómo es posible que nacimos con esas tendencias a la acción en diferentes ámbitos y para satisfacer diferentes necesidades o deseos? Pues porque eso está en nuestro ADN. Aquí está la ilustración del DNA, ¿verdad? El ácido desoxirribonucleico como una doble hélice con las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, en donde se descubrió que está la base de la herencia. Entonces aquí está la base de la motivación innata, aquella con la que ya nacemos, por ser seres humanos de la especie Homo sapiens sapiens. Pero la motivación es únicamente eso, biológico, pues no, porque también tiene, a lo largo de nuestra vida, vamos teniendo experiencias, condicionamientos y vamos aprendiendo otras cosas y vamos necesitando y teniendo diferentes deseos. Entonces, dentro de la estructura completa que es la motivación, pues vamos teniendo nuevos motivos. El motivo de ser importante, tal vez tenga un componente biológico, pero tiene otro componente totalmente aprendido. Simplemente con la comida. Todos nosotros tenemos la necesidad de comer para sobrevivir. Sin embargo, resulta que a lo largo de nuestra cultura hemos aprendido a saborear diferentes tipos de platillos. Y después tenemos deseos de saborear eso precisamente. Un platillo mexicano que lleva dentro de sus componentes chile, ajo y cebolla, que son los ingredientes básicos de la comida mexicana. Y nos gusta un mole de olla tal vez, o unos tamales, o un pozole, o un mole, o unos chiles en nogada. Y entonces aquí ya vienen gustos específicos de cosas que estamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida.
Entonces, en primera instancia, las motivaciones genéticas, las innatas, tienen como finalidad primordial que sobrevivamos y que la especie se reproduzca. Sin embargo, después vamos teniendo otras motivaciones espirituales, tal vez de cultura, que van apareciendo a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestro desarrollo desde la infancia temprana, pasando por la niñez, adolescencia, hasta la edad adulta. Todas nuestras experiencias van interviniendo en modificar esas necesidades primarias o en crear, tal vez, parcialmente o totalmente, unas nuevas. También tenemos que la motivación puede ser consciente o inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos darnos cuenta exactamente de qué queremos, de nuestras metas, de qué pretendemos alcanzar y hacer un análisis de lo que necesitamos y cómo queremos lograrlo. Pero a veces también hacemos muchas cosas y no sabemos por qué las hacemos. Y si no sabemos por qué las hacemos es porque esos motivos son inconscientes. Hay una rama de la psicología que se llama psicoanálisis, aunque algunos dicen que el psicoanálisis es aparte de la psicología. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que es parte de la psicología. De hecho, en la American Psychological Association, en la APA famosa, hay un apartado, una rama de psicoanálisis. Ahora ya el psicoanálisis está aceptado como parte de la psicología, como parte científica de la psicología. Y es el psicoanálisis es el que se encarga fundamentalmente de investigar los procesos inconscientes de la motivación. Aquí escogí una imagen del inconsciente. No, cosas que no sabemos por qué las hacemos, pero están ahí y actúan. Aquí quería comentarles una película que me impactó mucho, ojalá y puedan verla. Es la película Origen, con Leonardo DiCaprio, en donde las personas sueñan y pasan a diferentes niveles del inconsciente. Y claro, es una película, ¿no? Es una fantasía, pero pueden intervenir en los diferentes niveles del inconsciente que a veces ellos han creado. Una película muy interesante que nos muestra una forma fantasiosa del inconsciente y que valdría la pena ver. Es una buena película. Pero, ¿qué es un motivo? Pues es un impulso, algo que nos lleva a hacer algo, que puede expresar una necesidad, como decíamos, innata ya de la herencia, que ya la tenemos, o aprendida, y que también puede ser consciente o inconsciente. Aquí elegí la ilustración de un árbol. ¿Por qué? Porque es una estructura maravillosa. No es sencillo. Hay interrelaciones entre una y otra, entre las necesidades conscientes, inconscientes, entre lo que traemos biológico y lo que aprendemos. Y hay diferentes estructuras, diferentes ramas que trata de explicar fundamentalmente la psicología y dentro de la psicología esa parte muy importante que es el psicoanálisis. Entonces es una estructura, no es algo sencillo, A y B, sino son ramas que se entrecruzan. Aquí tenemos, les quise mostrar algunas de las teorías de motivación. Esto viene desde la filosofía y estamos hablando aquí de los estoicos. Ellos buscaban la felicidad y decían que el deseo y la felicidad no pueden ir juntos. Ellos trataban de controlar esto. Aquí tengo otras ideas que elegí para expresar el estoicismo, que de alguna manera
es una filosofía de vida, pero que está explicando la motivación ahí intrínsecamente. ¿Quién desarrolló el estoicismo? Pues primordialmente Zenón de Sitio en el siglo IV a.C., en Atenas, Grecia. Sin embargo, el estoicismo tuvo varias etapas, varios desarrollos, tanto en Grecia como en Roma, con algunas variantes. Fue aceptado por muchos grandes pensadores y personajes importantes en la historia de Grecia y de Roma. ¿Qué es lo que buscaban? La felicidad. Pero ¿a través de qué? Del deber ser. Ellos decían que los seres humanos podemos alcanzar la libertad, la paz interna, la paz emocional, sin comodidades materiales. La felicidad no está en las cosas, decían ellos. Debemos ser moderados en lo que tenemos. Los lujos excesivos dañan y no significan nada. Las fortunas externas que expresan una acumulación innecesaria de riqueza no conducen a la felicidad. Ellos creen que la razón, el pensamiento, la lógica, el analizar las cosas y las virtudes de seguir los lineamientos éticos de las cosas es lo más importante. Esto se denomina y esto lleva a la imperturbabilidad o ataraxia. Entonces ellos quieren vivir una vida sencilla, sobria, ¿qué quiere decir? Sin lujos, y disfrutar la vida y seguir una ética estricta, principios morales estrictos. En contraste con ellos, tenemos a los epicúreos que buscaban lo mismo, la felicidad. Sin embargo, ellos consideran que la felicidad se debe alcanzar a través de el placer, de disfrutar. Dice, todos los seres humanos buscamos el placer y tratamos de evitar el dolor. Eso es un principio inalienable, decían los epicúreos. Entonces, la felicidad es organizar nuestra vida de tal manera que busquemos disfrutarla y minimizar el dolor. Bueno, y esto es un principio hedonista que posteriormente toma Sigmund Freud dentro de parte de su teoría psicoanalítica, el hedonismo del ello, que vamos a ver posteriormente. Sin embargo, esto nos podría hacer pensar que eran unos libertinos, que Epicuro de Samos, que fue el que creó el epicureísmo, pues era un libertino que buscaba el placer y que era un desenfreno total. Pues no. Él funda una escuela en Atenas, en un jardín muy hermoso a las afueras de Atenas que se llama Quepos. Él considera que para poder tener una vida plena es importante la preparación, el conocer el universo que nos rodea, las leyes que rigen el universo. Él acepta y adopta la teoría atómica de Demócrito y Leucipo y esa concepción del universo formada por átomos. Por supuesto, no desde el punto de vista de los dioses, etcétera, sino un punto de vista que podríamos considerar actualmente científico. Él considera que la filosofía es el arte de vivir, de obtener la felicidad y el placer, buscando ese placer y evitando el dolor. Pero les decía, bueno, entonces, ¿qué son libertinos? No, con ciertos principios de ética.
Entonces, ¿qué es lo que hace Epicuro? Pues funda su escuela ahí en Atenas, en el jardín a las afueras, y algo inconcebible para esa época en que existía y existe misoginia, ¿no? Las mujeres solo servían para tener hijos y no eran consideradas ciudadanas ni tenían derechos. Él admite a mujeres dentro de su escuela, aprendiendo igual que todos. Él dice, el ser humano, fíjense, ser humano ya no está diciendo el hombre. El ser humano puede ser feliz. La felicidad es ausencia de dolor y perturbación. Busquemos eso dentro de ciertos principios éticos. Y todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos derecho a la felicidad. Esto es revolucionario. Porque en esa época, ustedes saben, había esclavismo. Las mujeres eran consideradas objetos de segunda o tercera. Y este hombre funda su escuela, que es una especie de secta, pero una secta especial, ¿no? De pensamiento, de conocimiento, de buscar el conocimiento que podría decirse científico, aunque estrictamente la ciencia empieza después de Galileo, ¿no? Para buscar la felicidad disminuyendo el dolor. Actualmente tenemos un psicoanalista que deserta del psicoanálisis después de prepararse como psicoanalista y psicoanalizarse, que es Albert Ellis, que vamos a ver en otra ocasión, que escribe un libro que se llama Usted puede ser feliz. ¿Cómo ven? Retomando las ideas de Epicuro. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. Aquí tenemos a Platón. Él establece otros principios motivacionales. Él dice que la motivación fluye del alma. Él era idealista, como ustedes recuerdan. Él dice que tenemos, fíjense, aquí viene el principio de la posterior teoría de Maslow de los niveles de las necesidades, de la jerarquía de necesidades. Él dice, Platón dice desde el siglo cuarto antes de Cristo, que tenemos un nivel primitivo, un segundo nivel y un nivel elevado. Y el nivel primitivo son los apetitos corporales, los instintos corporales, podríamos decir, tomando un término posterior. El segundo nivel son los afectos competitivos vinculados a los roles sociales, las motivaciones sociales, los motivos sociales. Y el tercer nivel es el pensamiento, la razón, las decisiones, la elección. Fíjense, aquí también tenemos una teoría de motivación de necesidades jerárquicas, como ven. Otro pensador, filósofo muy importante es Descartes. Descartes divide la concepción del ser humano en dos, cuerpo y mente. En el cuerpo están los instintos y lo irracional, que es lo que nos motiva, y en la mente está lo racional, y aquí viene el factor importante, la voluntad. La voluntad como principio motivacional, diría yo. Sin embargo, la voluntad, desde el punto de vista psicoanalítico, tiene muchos componentes y muchos factores que vamos a analizar posteriormente. Pero este está interesante, ¿no? Este concepto de voluntad permanece hasta la época actual. Nos dicen, ¿estás motivado o no estás motivado? ¿Tienes voluntad? Ese concepto de Descartes se usa en la actualidad. Si tienes voluntad, puedes salir de eso. Esto es, ¿qué es eso, no? ¿Ganas? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, pues Descartes decía que era un principio importante. Claro está que también está el asunto de que en su época decían que los filósofos anteriores decían que no era posible conocer el mundo material, ¿no? Porque estamos llenos de subjetividad. Entonces él lo resuelve con su famosa frase de pienso, luego existo y punto, y seguimos, ¿no? Él
él trabaja mucho en matemáticas también. Aquí tenemos un psicólogo muy famoso que desarrolla varias teorías en la psicología del aprendizaje, del crecimiento del ser humano, de los niveles intelectuales a los que vamos llegando a lo largo de nuestro crecimiento como personas. Por ejemplo, hay un nivel que es el de el conocimiento abstracto, que él hace experimentos para ver si los niños tienen esos niveles de pensamiento o no. Y entonces él dice que la motivación es la voluntad de aprender, que los niños tienen una curiosidad innata y que tienen un interés muy importante por absorber todo el conocimiento, por entender todo el mundo que los rodea, la razón de las cosas. Para Jean Piaget, un elemento clave de la motivación es la curiosidad, el deseo de saber. Fíjense, hay muchos factores que van tomando uno u otro autor y que después son retomados por otros que incluyen y estructuran esto. Entonces tenemos que, pues, desde los griegos está la explicación del cuerpo y la mente, separando las dos instancias. Algunas personas dentro de la rama de la psicología dicen, no importa lo que esté pasando en el cerebro, en la mente, vamos a limitarnos única y exclusivamente a la conducta, a las actividades, lo que hace el ser humano, todo aquello que puede ser medido, observado. Y otras personas dicen, no, hay otros procesos que no son atendibles, que no son cognoscibles de esta manera. Esto es simple y sencillamente un modelo explicativo. No quiere decir que estemos particionados. Definitivamente no, somos un todo integral. Esto se hace para explicar y tratar de entender, aunque desde Platón pues pensaban que era realmente una parte diferente, el alma, ¿no? Hubo hasta experimentos que trataban de pesarla, ¿no? De pesarla y ver cuánto pesaba el alma. Bueno, pero desde la psicología como ciencia, que es la motivación, pues es un proceso por medio del cual la conducta, el ser humano se energiza, no la conducta, el ser humano se energiza y muestra actividad en lo que hace. Y nosotros como seres humanos, al estar motivados, buscamos algo, satisfacer deseos, satisfacer necesidades, que son los motivos, ¿no? También se dice que la motivación no es observable directamente y mucho menos si es inconsciente, ¿no? Nosotros podemos darnos cuenta de que una persona está motivada porque hace algo, porque si alguien va a la escuela todos los días, hace todas las tareas, estudia para los exámenes, yo puedo inferir que está motivado para obtener un título, porque veo lo que hace. Pero dentro de él se dice que no se puede saber, aunque desde el psicoanálisis pues sí se puede atisbar por esos conocimientos inconscientes. Pero es verdad, vemos lo que las personas hacen o no hacen y eso nos permite inferir sus motivos. Por lo tanto, la motivación es un proceso intuitivo. Y definitivamente lo que hacemos puede deberse a un motivo, a dos motivos o a varios motivos simultáneos. No es sencillo, no está sencilla la cosa. Un motivo puede deberse a varias cosas, a varios factores. Acá tenemos otro concepto moderno que nos habla de la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Se habla de la motivación intrínseca como aquella que tenemos dentro, que no tiene que ver
con que nos paguen, con incentivos, con premios, con algo externo, sino que está de adentro. Y la motivación extrínseca es aquella que nos hace realizar actividades porque vamos a recibir algo. Afecto, dinero, posición, un mejor salario, obligación. Bueno, yo quiero decirles que toda motivación es intrínseca porque está dentro de nosotros. Podría ser dentro de nuestro aparato psíquico, y desde una explicación biologicista dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestros genes. Y que toda motivación tiene una relación con el mundo externo. Y aquí está relacionada con cosas que se van a recibir u obtener de las otras personas, del trabajo, etc. Esto es simplemente explicativo para entender que a veces hacemos cosas por algo, por un incentivo, por dinero, por un puesto, por obtener el cariño de alguien, ¿sí? Pero realmente esos motivos extrínsecos, esa motivación extrínseca tiene un componente, una base interna, que es ¿por qué quiero eso? Las causas. Aquí desde el punto de vista de la psicología conductual, tenemos que la motivación tiene cuatro factores importantes que la explican. Uno es que la motivación es selectiva. Imaginemos que estamos allí en Cancún o en Playa del Carmen. Esta es una foto de Playa del Carmen, una playa maravillosa mexicana. Y que estamos allí en una de esas palapas, en un camastro, y está haciendo mucho calor. Bueno, pues entonces lo que necesitamos es un líquido, y ese líquido puede ser agua, simple y sencillamente. Pero aquí vienen los componentes culturales. Puede ser que yo prefiera una cerveza, agua de coco o una piña colada, no lo sé. Ese líquido ya viene, lo tengo que conseguir, pero es selectiva. Tengo sed, hace calor, tengo sed y busco un líquido, que puede ser agua, ¿no? La motivación también es cíclica. ¿Por qué? Porque se despierta un motivo cuando la persona necesita un líquido. Y entonces el ser humano, el organismo, busca reducir ese impulso o satisfacer esa necesidad. Y entonces pues consigue el agua, la cerveza o lo que sean, o el agua de coco, sí. Y entonces la necesidad se reduce o se satisface. Pero ¿qué pasa si yo no he conseguido un líquido para satisfacer esa necesidad? Pues que voy a persistir en conseguirlo. Por lo tanto, la conducta motivada es activa y persistente. Yo voy a decir, aquí no, en esta palapa no hay servicio a servicio de restaurante o de bar. Entonces, pues voy a un establecimiento y compro lo que necesito para satisfacer esa necesidad. Por lo tanto, es activa y persistente. Y también es homeostática. Esto de la homeostasis es un mecanismo de control automático que tenemos todos los seres vivos para restablecer el equilibrio de nuestros sistemas cuando ese equilibrio está perdido. ¿Qué pasa si yo necesito agua? Porque tengo sed y hace mucho calor. Bueno, hace mucho calor y tengo sed. Pues simplemente mi organismo trata de restablecer el equilibrio buscando ese líquido necesario para sobrevivir. Pero ¿qué pasa si el líquido que estoy tomando no es suficiente?
no es suficiente dadas las condiciones ambientales. Pues si ustedes se trasladan allí a Playa del Carmen y traen puesto un anillo, de repente se van a dar cuenta que el anillo no sale fácilmente. O que si traen unos zapatos que no son apropiados para la playa, pues que les empiezan a apretar. Entonces se los quitan. Aquí la solución sería usar unas sandalias, unos huaraches, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro organismo requiere agua y se da cuenta que no tenemos la suficiente agua. Entonces hay una reacción automática del organismo. Todas las membranas celulares se cierran y conservan el agua que tenemos. Resultado, nos hinchamos. Es homeostática. Se trata de restablecer el estado de equilibrio que se tenía antes de la necesidad. Y este principio de homeostasis no es únicamente de los seres humanos, del aspecto motivacional. Este principio homeostático viene de la termodinámica, de la física, de la materia. ¿Cómo ven? Muy interesante. Es el principio del Le Chatelier-Brown. Hay cierta tendencia al restablecimiento del equilibrio energético. ¿Cómo ven? Qué interesante. Bueno, entonces tenemos que la conducta motivada es selectiva, cíclica, activa y persistente y homeostática. Homeostasis tiene mucho que ver con el restablecimiento del equilibrio que se ha perdido. Pues muchas gracias. Con esto tenemos ya cubierto las definiciones de motivación y pasamos por una panorámica, por algunas teorías, algunos modelos motivacionales que nos abren la puerta a este maravilloso mundo que es la motivación. Les agradezco mucho su atención.